con Román Losinski. 6:15 minutos de la mañana. Mundo UR nos tiene que unos 450 funcionarios entre bomberos y efectivos de otros organismos se han desplegado la tarde y noche de este lunes para hacer frente a varios incendios registrados en la ciudad capital. El viceministro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y director de Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, informó en redes sociales que no se contabilizan heridos como consecuencia de las llamas. Entre los sitios afectados está el Parque Nacional Guaraíra Repano, es decir, el Ávila. Pérez Ampueda informó que iniciarán investigaciones de las causas de los incendios. Por eso tendremos un poco más adelante en el programa a nuestro compañero, colega y tocayo Román Camacho. Vamos a hablar de estos incendios. De hecho, es la causa de ese olor, y dicho muy coloquialmente, olor a quemado. Pues bueno, sí, es vegetación que se quema también acá en la capital, como en otras zonas del país, habría que decirlo. Bueno, en materia política, 6:16 de la mañana, Analítica nos tiene que la tarde de este lunes fue presentada la boleta electoral preliminar que formará parte del proceso de votación del 28 de julio en el comicio presidencial, cuyos candidatos ya son conocidos. El periodista especializado en la fuente electoral Eugenio Martínez dio a conocer esa boleta que muestra a los 13 candidatos, así como a las 37 organizaciones inscritas que los respaldan. La figura con más partidos de apoyo es Nicolás Maduro, presente en la lista de 13 partidos políticos. Le sigue Antonio Carri con 5. Al tratarse de una versión preliminar, podría sufrir cambios en caso de que algún partido político sustituya a su candidato, proceso pautado hasta el próximo sábado 20 de abril. La mayoría de los puestos que conforman la boleta electoral no sufrirá cambios, salvo el caso de la Mesa de la Unidad, tolda que ha señalado en distintas oportunidades que buscará sustituir a Edmundo González. Y Mundo UR nos tiene que el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Quintero, informa este lunes que hay 428,000 nuevos inscritos para votar en la elección presidencial del 28 de julio, aunque no especificó si ese total incluye a venezolanos en el exterior o solo a los que se registraron en el país. Para la inscripción de votantes de cara a la presidencial o modificación de datos de los ya inscritos, el CNE habilitó en el país 315 puntos, 216 menos que los instalados en 2018, cuando se habilitaron 531. Huye una cifra, además muy lejana a la del año 2012, cuando se establecieron 1.300 puntos, esto según la ONG Observatorio Electoral Venezolano. Y el Nacional nos tiene que en una asamblea convocada por la organización política Un Nuevo Tiempo en Barinas, con participación de dirigentes de varios partidos, Víctor Portilla, Jairo García, Melquiades Ocaña, Richard Ojeda y Wilfredo Valero, acordaron defender la ruta electoral y que se defina el candidato unitario. Nosotros, citan, nosotros desde el Estado de Barinas le exigimos a todas las regiones del país a que presionemos a la Plataforma Unitaria Nacional para que tome una decisión urgente porque Venezuela no puede darse el lujo de esperar más para ir a un proceso electoral. Esto lo señaló el legislador de Un Nuevo Tiempo en Barinas, César Cadenas. El Nacional nos tiene que el gobierno venezolano invitó este lunes a la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, en especial a Colombia, para que sean observadores de la elección presidencial del 28. La invitación la formuló el canciller venezolano Iván Gil a su homólogo colombiano Luis Gilberto Murillo en una reunión que mantuvieron este lunes en la ciudad fronteriza de Cúcuta para analizar asuntos bilaterales. Hablamos de la invitación que hemos hecho a la CELAC para la observación electoral. Igualmente se la hemos transmitido al gobierno de Colombia y esperamos que muy pronto puedan seleccionarse esos acompañantes. Esa veeduría internacional que será bienvenida en Venezuela. Esa veeduría de CELAC o de Colombia para acompañar nuestra fiesta electoral, es una cita textual. El lunes Nicolás Maduro invitó a una amplia delegación de acompañantes de la Unión Africana a que participe también en la elección presidencial, para las que se han inscrito ya 13 candidatos admitidos por el Consejo Nacional Electoral. Es una nota de El Nacional. Mientras, en tal cual, leemos que el presidente de la red sindical venezolana, Mauro Zambrano, exhortó este lunes 8 de abril a la empresa pública y privada a otorgar permisos no remunerados a sus trabajadores para que puedan acudir a uno de los 315 puntos en todo el país y así inscribirse o actualizarse en el registro electoral. Zambrano, quien ofreció declaraciones cerca de la sede del CNE en Plaza Venezuela, manifestó su preocupación por más de 2.8 millones de trabajadores que pueden quedarse sin inscribirse en el registro electoral porque los puntos habilitados solo funcionan de 8 de la mañana a 3 de la tarde y se presentan largas colas para actualizar los datos. Destacó que tanto en el CNE como en Fede Cámaras hicieron un llamado para facilitar a los trabajadores la posibilidad de inscribirse, ya que no es justo que los ciudadanos no puedan votar el 28 de julio. En ese sentido, pidió que aumentaran el número de puntos dispuestos para tal fin. Lo pueden leer en Tal Cual. 6:20 minutos de la mañana. Confirmado nos tiene que en Maracaibo los puntos fijos del registro electoral anunciados por el CNE en el sector La Curva de Molina y el barrio Mi Esperanza desaparecieron. Así lo denuncian jóvenes quienes afirman que no están funcionando esos puntos y que el único que está activo es la oficina regional del CNE.
La irregularidad ocurre desde hace 2 semanas en la capital zuliana, lo denunció Kevin Terán, dirigente juvenil de Un Nuevo Tiempo, quien confirmó que solo en la sede del CNE están inscribiendo a los nuevos electores con 3 máquinas activas. Terán también dijo que otra anormalidad detectada es el cambio de residencia involuntaria, es un texto de confirmado. Bueno, vamos a otros temas, además partiendo de declaraciones de varios funcionarios del gobierno nacional. Por ejemplo, tal cual nos tiene que el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, asegura que, y voy a citarlo, el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente como lo hicieron en su momento con el Cártel de los Soles, que se demostró que no existe, que jamás ha existido. Es una cita textual. Estas declaraciones las ofreció durante una reunión con su homólogo colombiano Luis Murillo en la ciudad de Cúcuta, donde trataron asuntos bilaterales. Gil dice que el Tren de Aragua ha tratado de ponerlo como marca. Hemos visto, por ejemplo, como ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice somos del Tren de Aragua con acento peruano o con acento chileno. De nuevo una cita textual para él que puede leer en tal cual. En analítica, encontramos que la vicepresidenta Delcy Rodríguez entregó ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos, los alegatos de Venezuela en el caso que lleva esa instancia sobre la nulidad del laudo arbitral de París que fijó en 1899 los límites entre Venezuela y la actual República Cooperativa de Guyana. Hemos entregado un documento con la verdad histórica de Venezuela, una postura oficial en la que cientos de evidencias demuestran que se cometió un crimen en 1899 con un laudo fraudulento. Es una cita textual. Según la vicepresidenta, Venezuela es un país que es reconocido por su apego a la legalidad internacional y por eso hemos ratificado nuestra posición histórica, que Venezuela nunca ha consentido la jurisdicción de esta Corte para conocer de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. 6:22 de la mañana. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que quienes se oponen al proyecto de ley contra el fascismo son los fascistas porque toman partido. Explicó que con esta normativa se busca acabar con todas las expresiones de fascismo en cualquier forma de expresión. Debe cortarse de raíz, dijo, y así lo titula tal cual. A las organizaciones no gubernamentales que han manifestado rechazo para este proyecto y otros, Cabello les advirtió que pronto se promulgará la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, porque aseguró que esta es la vía para que ellos han obtenido, para hacerle daño al país durante mucho tiempo y los acusó de mezclarse unos con otros porque son los métodos que cada uno usa. De la misma manera, también condenó que las organizaciones defensoras de derechos humanos no hayan emitido ningún pronunciamiento para condenar ninguno de los atentados que el oficialismo ha denunciado en contra del mandatario Nicolás Maduro. Ellos hacen fiesta y promueven en ocasiones esas cosas. Cita textual también para él, lo puede leer en tal cual. Allí mismo, en ese portal, leemos que 4 personas fueron detenidas en Mérida luego de ser acusadas de incitación al odio tras compartir por WhatsApp un video que habla de corrupción y vincula al gobernador de la entidad, Jason Guzmán, y algunas personas cercanas a él. La usuaria en la red social X, Sol Rojas, y la abogada Tamara Sujú informaron que los detenidos son Liliana Cruz Clemente, Adriana Rodríguez, Armando Colina y Fanny Cruz. A las 2 primeras acusadas se les dio medida cautelar de presentación. A Fanny Cruz arresto domiciliario y a Colina medida de presentación. Armando Colina y Fanny Cruz son abogados, esposos y forman parte de la ONG Fundación Loto Azul. También en tal cual leemos que el juez del distrito en el Tribunal Federal de Manhattan, Alvin Helstein, informó este lunes 8 de abril que el mayor general Cliver Alcalá Cordones fue sentenciado a 21 años y 2 tercios en prisión en los Estados Unidos por el suministro de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Los fiscales habían pedido 30 años de prisión para Alcalá Cordones luego de argumentar que, además de suministrar armas al grupo insurgente, recibió millones de dólares en sobornos para proteger envíos de droga de la Fuerza Armada Nacional. 6:24 en materia de salud. El doctor Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, alertó sobre lo preocupante de la incidencia de cáncer en mujeres venezolanas en edades cada vez más tempranas, entre 35 y 50 años de edad. Saavedra informó que en el caso de la mujer con cáncer de cuello uterino, la enfermedad está apareciendo en etapas más tempranas desde los 35 años de edad. En el reciente estudio de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, cada mujer diagnosticada con cáncer de mama pierde 10 años de vida saludable, mientras que las afectadas por cáncer de cuello uterino están perdiendo 15 años y de pulmón otros 10 años. Es un texto que puede leer en Mundo UR. 6:25 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios. Volveremos sobre estos titulares nacionales, internacionales. Ya le comentamos que vamos a conversar en minutos con nuestro compañero, con el periodista Román Camacho, pero antes lo haremos con Giselle Jacome. Vamos a hablar de la situación de la crisis diplomática entre Ecuador y México. Antes,
hablarles de Gama. En el 55 aniversario, los 55 años de Gama, tú ganas. Participa por una 4Runner SR5 2024, 0 kilómetro y 54 bonificaciones de $200 en la tarjeta Gama Club. ¿A cómo? Por cada $50 en compras que incluyan 3 productos para patrocinantes, pues vas a recibir un cupón. Deposítalo en el buzón, pero si eres cliente Gama Club, recibes un cupón adicional. Válido hasta el 31 de mayo. Conoce más en @SomosGamaB. Promoción autorizada por la SUNDE. Es Gama. Sin ti, no hay nosotros. Y hablemos de Fotón también. Vamos a ver. Compra tu camión Fotón, pero aligera a la par la carga de tu negocio, porque en Fotón hacen lo que mejor saben hacer, que es trabajar sin descanso para tu negocio. Visítalos en cualquiera de los concesionarios Fotón o en Fotón, @FotónVZLA, y así una asesoría del camión que mejor se adapte a tus necesidades. También puedes solicitar una prueba de los camiones o conocer sobre sus servicios especializados con repuestos originales Fotón. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Hablemos de Mari. Ese es el año para lograr los cambios que quieres, como alimentarte saludablemente, sentirte bien. Para lograrlo, cuentas con Mari y su línea de granos, que además de ser deliciosas opciones, aportan a tu alimentación fibra, vitaminas y proteínas claves para el desarrollo muscular. Crea las más ricas preparaciones y siéntete bien, nutriéndote bien. Busca ya los granos Mari en tu punto de venta favorito. Mari tiene más para dar. Hablemos también a esta hora de Mapfre. La confianza es sinónimo de contar con el apoyo de una empresa global. Mapfre cuenta con la experiencia de 80 años de trayectoria, protegiendo a los venezolanos con responsabilidad, eficiencia, transparencia y solidez en los momentos cuando más lo necesitas. Consulta con tu asesor de seguros o visítalos en mapfre.com.be. En Mapfre cuidamos lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y cierro hablándoles del Urológico San Román. 2023 marcó un hito en estos 65 años de historia. Recientemente incorporaron el equipo de resonancia magnética más importante, nuevo, moderno del país. Un equipo que transforma la experiencia del paciente porque cuenta con más espacio dentro de la cabina, acorta el tiempo, reduce el ruido habitual de estos equipos y todo ello disminuye la ansiedad que genera este tipo de examen. Para el médico radiólogo representa tener imágenes de calidad excepcional y se traduce en un mejor diagnóstico. Para consultas sobre servicios que tienen, este número WhatsApp 0412-226-5600. Urológico San Román, atención médica de avanzada al alcance de todos. 6:28 minutos de la mañana, le ponemos música al espacio para hacer esto de Everything But the Girl, Missing. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Las 6:35 de la mañana. Antes de retomar nuestros titulares, permítame por favor compartir estos otros mensajes publicitarios, en este caso de Natulac. Si buscas refrescarte, llenarte de energía, prueba el nuevo té negro sabor a limón o durazno de Natulac, una deliciosa mezcla de sabores elaborada a base de hojas de té, llena de antioxidantes, vitamina C y baja en calorías. Su color, su aroma, su sabor son inigualables. Para ti, que quieres lo mejor, encuéntralo en tu lugar de compra favorito y en sus diferentes presentaciones. Natulac, cada día innovando para ti. Y hablemos de ECA, de Empire Kiway, que es la ensambladora de motos más grande de Venezuela y la segunda de Latinoamérica. Desde hace más de 20 años están en el país ofreciendo su incuestionable calidad, confianza, durabilidad, garantía. Cuenta además con el respaldo de su stock de repuestos originales y con los cauchos de mayor agarre del mercado. Visita empirekeyway.com y revisa su catálogo de modelos que son tan versátiles que de seguro vas a encontrar una solución ajustada a las necesidades de tu negocio, de tu empresa, de tu comercio. ECA, Empire Kiway, la moto que mueve a Venezuela. Y hablemos de Donsen también. ¿Tienes una filtración, un bote de agua? Bueno, el problema a lo mejor tiene que ver con presión de líquido o con que las tuberías agotaron su vida útil. Donse, marca líder en Venezuela para la construcción, ofrece tubos y conexiones de polifusión que van desde media pulgada y hasta 12 pulgadas, de fácil instalación, mayor resistencia y durabilidad. Porque mire, verde puede ser cualquiera, pero Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Ahora presentan sus nuevas líneas Firetech y la línea amarilla es Donsen. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Y vamos a encender ese tractor, porque el campo tiene su aliado de confianza. Tractores Sonalica, fabricados en India. Presenta su modelo de 105 caballos, turboalimentado, 4x4, con financiamiento del tractor y de sus implementos. Tienen además servicio postventa, repuestos y 2 años de garantía a través de su red de concesionarios. Visítalos, además, en la Expoferia Nacional del Cebú y sus cruces. Esto del 10 al 14 de abril en La Carlota, en Caracas, @sonalica.venezuela. Sonalica con K, la fuerza del campo, la herramienta del agricultor. Cierro hablándoles de Fospuca, porque calles limpias son sinónimo de progreso. Y por eso en Fospuca trabajan las 24 horas, los 365 días del año, para que podamos nosotros disfrutar al máximo de nuestra ciudad. A veces en las calles, a veces en las aceras, pero siempre a tu lado para brindarte su mejor servicio. Fospuca no es solo lo que se llevan, sino lo que dejan. Son las 6:38. Lecturas informativas. Con Román Losinski. 6:38 de la mañana. En materia nacional encontramos también, y esto tiene que ver con economía, que el Observatorio Venezolano de Finanzas publicó su estimación de la inflación correspondiente a marzo con una tasa de 3,9%, que denota un incremento frente a la tendencia de decrecimiento de precios registrada por la organización en febrero. Lo tiene tal cual. Esto quiere decir que en promedio los precios de bienes y servicios de la economía venezolana subieron 3,9% durante marzo, lo que marca una leve aceleración en el alza de precios, específicamente considerando que en febrero más bien los precios decrecieron 0,5%, por lo que el observatorio advertía un posible caso de deflación o inflación negativa. En Mundo UR leemos que autoridades de Trujillo realizan alianzas con empresas privadas para aumentar la oferta aérea comercial de la entidad. Alexander González es corresponsal de Unión Radio en el estado Trujillo y nos tiene la información. El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, presentó su balance de gestión del año 2023 ante autoridades del Poder Público Regional, donde aseveró que la entidad hace el mayor aporte en hortalizas y frutas al mercado nacional. Podemos decir que Trujillo es el epicentro de la piña de exportación en Venezuela. Somos el primer lugar de producción nacional de fresas del país. Somos el segundo lugar de producción nacional de hortalizas.
verduras. El gobernador informó que adelantan conversaciones con aerolíneas privadas para aumentar la frecuencia de vuelos comerciales y ofrecer otras rutas nacionales. Una salida diaria a la ciudad de Caracas y estamos buscando a través de empresas privadas la posibilidad que hayan vuelos Valera a Margarita, a Polamar y con regreso a Valera. Gerardo Márquez afirmó que a pesar de las limitaciones financieras, la entidad mantiene un ritmo favorable de recuperación económica. Y también en Mundo R leemos que más de 2.000 kilos de alimentos CLAP que eran comercializados de manera ilegal fueron incautados en San Juan de los Morros, en el estado Guárico. Hasta allá nos vamos con el reporte de nuestro compañero Jorge González. Durante un procedimiento efectuado por la Policía Municipal de Rocio, las autoridades realizaron la incautación de 2.000 kilos de alimentos que se encontraban en un depósito del Mercado Libre Municipal ubicado en San Juan de los Morros. A través de las redes sociales de la alcaldía del municipio, también informaron la detención de 2 personas que quedaron identificadas como Luis Abreu y Johnny Bernal. Igualmente se decomisaron 2 teléfonos celulares y un vehículo donde transportaban las bolsas de comida que pertenecían a los comités locales de abastecimiento y producción. Las investigaciones del caso aún continúan y no descartan otras incautaciones. Y en Mundo UR tenemos que luego de la temporada de Semana Santa, esta 2024, entes turísticos de Nueva Esparta suman esfuerzos para buscar tarifas más asequibles para el turista nacional. La presidenta de la Corporación de Turismo de Nueva Esparta, Griselda Contreras, indicó que los entes turísticos que están unidos son la Cámara Hotelera, la Cámara de Turismo, Fede Cámaras y la Corporación de Turismo. Es para sentarnos en mesas de trabajo con distintos representantes de las líneas aéreas que tienen como destino y ruta el estado de Nueva Esparta y que lleguemos a un acuerdo de bajar los pasajes aéreos. Está una cita textual. En materia de sucesos, tal cual nos tiene que la Policía Nacional Bolivariana incautó en Apure más de 550 kilos de presunta droga cerca del río Arauca, específicamente en Guasualito, donde los funcionarios de ese cuerpo detuvieron a una persona por su supuesta vinculación con el hecho. En Mundo UR encontramos que a la tarde de este lunes fue hallado el cadáver de una mujer en el interior de una alcantarilla en el distribuidor metropolitano de la autopista Francisco Fajardo, adyacente a la Universidad Metropolitana en el municipio Sucre, en Miranda. Habitantes de la zona alertaron a las autoridades debido al fuerte olor que provenía de la alcantarilla. La policía del municipio llegó hasta el lugar y posteriormente confirmaron la información. El cadáver se encontraba en un avanzado estado de descomposición. Y el carabobeño, y con esto cierro, nos tiene que el cuerpo sin vida del reconocido doctor Uber Vera, de 58 años, fue hallado este lunes en la autopista regional del centro, según reportes difundidos por cuerpos de seguridad y recabados por medios regionales. Por ejemplo, era el Aragüeño. El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la mañana de este lunes en un terreno baldío ubicado entre los muros de contención de la autopista regional del centro, específicamente en el kilómetro 110 sentido Caracas. Funcionarios del CICPC hicieron el levantamiento del cadáver, siendo trasladado hasta la medicatura forense para la necropsia de rigor. Es un texto de El Carabobeño. Son las 6:42. Vamos con el panorama internacional. Planeta de Naciones. Internacionales. A ver, 6:42 minutos de la mañana. Comencemos en nuestro continente, en América, pero en Ecuador específicamente. Las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador pues se vieron seriamente afectadas después de que el viernes 5 de abril, el pasado viernes, la policía ecuatoriana irrumpiera en la Embajada de México en Quito y arrestara a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador. Una ruptura de relaciones, lo informó la Cancillería mexicana. La Convención de Viena establece la protección de las dependencias de las misiones diplomáticas, mobiliario, bienes, largo, etcétera. Son inviolables, así las califican, y solo el jefe de la misión puede autorizar la entrada de agentes. Por eso la reacción de no pocos países en la región y en el mundo, de organismos internacionales y un largo etcétera. Vamos hasta allá, vamos hasta Ecuador. Tenemos nosotros en línea a Giselle Jacome, es periodista ecuatoriana de Centro TV Radio 97.7 FM. También, Giselle, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Feliz día. Buenos días, Román. Muchísimas gracias a ti. Giselle, ¿quién es Jorge Glass? ¿De qué se le acusa? Hagamos historia hasta luego llegar a este episodio. Claro que sí, mira, tal vez para muchas personas en el exterior, Jorge Glass es un personaje desconocido, es un personaje que tal vez sí está pasando un momento complicado, pero para el ecuatoriano, para los que estamos aquí, Jorge Glass fue ex vicepresidente del gobierno del expresidente Rafael Correa, una persona sobre la cual constaban más de 6 juicios al mismo tiempo, la mayoría por peculado, malversación de fondos, también
también hubo demandas de concierto para delinquir, etcétera. Con estas demandas, entre las que consta la de Odebrecht, Jorge Glass debía cumplir alrededor de 30 años de prisión por asuntos y movidas de sus abogados. Lograron la unificación de penas, es decir, el caso Odebrecht se unió con otro que se llamaba sobornos, los dos casos más grandes que él tenía en contra suyo, y de esto resulta una condena de 12 años de prisión que él debía cumplir como pena reducida. Después él siguió pues con los otros juicios, pero básicamente por el caso Odebrecht es que él va a parar en la cárcel. Él estuvo en la cárcel de La Tacunga, una de las cárceles más grandes de nuestro país, y cuando salió por movimiento también de jueces corruptos, que eso hay que tomarlo en cuenta, los jueces que ayudaron en ese proceso de liberación, también ayudaron en procesos de cambios de cárcel, de liberación, etcétera, de narcotraficantes. Y cuando él estuvo en esta cárcel de Cotopaxi que te estaba comentando, inclusive se construyó un apartamento, digamos, al lado del centro penitenciario, dentro del mismo terreno, sin que nadie lo hubiera notado, y se sabía, después de que él abandonó el centro, que este fue utilizado por el ex vicepresidente. Él movía muchos hilos con las mafias allí en Cotopaxi. Eso lo confirmó no la Cancillería, sino la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Una vez que se confirma esto, el señor Glass sale en libertad condicional. Sus abogados lo logran el año pasado y sigue la investigación sobre varios casos, entre ellos reconstrucción de Manabí. Cuando nosotros tuvimos el terremoto en 2016, a cada ecuatoriano, pobre o rico, que tenía trabajo en relación de dependencia, se le pidió donar desde 1 hasta 6 días de su trabajo para poder ayudar a la reconstrucción de esta zona que quedó devastada. Ese dinero nunca llegó, ese dinero estuvo en manos del señor Jorge Glass, que nunca fue utilizado y que hasta hoy la gente no tiene solución de vivienda ni nada para lo cual fue recaudado. Entonces la Fiscalía reanuda nuevamente una investigación sobre el tema y lo llama al señor Glass el año anterior, a mediados de diciembre, a declarar. El señor ingresa en la Embajada de México el 17 de diciembre, se queda allí y Ecuador hizo varios intentos pidiendo que le permitieran entrar porque el señor tenía sentencias ejecutoriadas. Él debía presentarse cada 8 días ante la autoridad porque estaba en libertad condicional por los casos que te digo, los más sonados, y él debía presentarse. Cuando entra a la Embajada de México, deja de presentarse, se origina una nueva orden de prisión, mi estimado Román, y pues allí hay todo el desenlace. Una vez que México dice que no permite que Ecuador ingrese para tomar preso al señor, le concede también el asilo político, después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pusiera sembrara la duda de que las elecciones en Ecuador fueron amañadas, y ni siquiera eso, sino aún más allá, señalando que quizá el candidato, que en ese momento era candidato, que hoy es nuestro presidente, Daniel Noboa, hubiese estado detrás de la muerte de Fernando Villavicencio, del candidato presidencial, que es un hecho que Ecuador todavía no lo acaba de procesar. Entonces, el señor López Obrador abonó, digamos, a que la situación fuera grave. Pero el señor Jorge Glass es un delincuente común y corriente, no es ningún perseguido político. El señor no ha escrito nada, no ha dicho nada, no ha mencionado nada en contra de ningún gobierno, ni siquiera del de Lenín Moreno, que fue el gobierno en el que lo apresaron, ni siquiera del gobierno. El que siempre sale a defenderlo es Rafael Correa, pero en esta ocasión pues es el punto de disputa, y por eso es que estamos acá. Pero él no es un ángel, él no es un perseguido político, y eso Ecuador lo dejó claro, cosa que no justifica la actitud obviamente de Ecuador. Ecuador se equivocó. Ecuador se equivocó. Sí, Román. Ecuador se equivocó.
Ajá. No, perdón, ahí justamente quería llegar, Giselle, porque más allá del juicio, más allá de la sentencia incluso, más allá de habérsele concedido el asilo político que el presidente de México declarara, esa era la siguiente pregunta. ¿Se justifica? Y lo habrás preguntado, me imagino, a muchos de tus entrevistados durante todos estos días, ¿no? Sí, exactamente. Mira, hemos estado en entrevistas con ex cancilleres, sobre todo, digamos más cancheros, porque, Román, lo que pasa es que desde el presidente Moreno para acá, hablando desde el presidente Correa para acá, se dejó sin efecto la escuela diplomática, es decir, con Rafael Correa cualquiera podía ser embajador o canciller, etcétera, pero hasta antes de eso teníamos una escuela formativa diplomática y hemos consultado a esos ex cancilleres con más conocimiento y ellos lo que nos señalan es precisamente esto. Ecuador sí violó la Convención de Viena, obviamente, pero México ya había violado el Acuerdo de Caracas, ¿no? Donde da asilo o concede que esté en su embajada una persona que no cumplía las características para permanecer en la sede diplomática. Sin embargo, conocemos que en México hay 7 escapados de la justicia ecuatorianos, todos con sentencias ejecutoriadas y que han sido servidores del gobierno del expresidente Rafael Correa. Entonces era lógico que México le iba a otorgar el estatus de asilo político a Glass. Pero el gobierno, ¿qué fue lo que dijo? El gobierno tenía 2 opciones. La una era permitir que Glass escapara, porque iba a escapar, porque cuando México pide da este asilo político, pide el salvoconducto, Ecuador le niega el salvoconducto y claro, ya había tenido Ecuador una experiencia con María de los Ángeles Duarte, la exministra de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Rafael Correa, que estuvo 3 años, desde el 2020 hasta el 2023, en la Embajada de Argentina y un día desapareció en un vehículo, y eso también hay que remarcarlo, de placas diplomáticas de México. Entonces ellos le ayudan a salir de la Embajada de Argentina, ella va a Caracas justamente y de allí pide pues asilo político en Argentina en el momento de los señores Fernández, que se lo conceden, ¿no? Y tenemos ese ejemplo en Bolivia, ese ejemplo en México, ese ejemplo por algunos países de América Latina. Entonces, claro, Ecuador, el presidente Noboa asumió toda la responsabilidad, dijo que él había pensado en ese momento en Ecuador, en el país como tal, que de hecho, Román, la gente internamente, le ha aprobado lo que el presidente ha hecho, es decir, ha mencionado, se equivocó, lo que hizo estuvo mal, porque no debió entrar en territorio que no le correspondía al país, pero el resultado, es decir, tener a este señor Jorge Glass tras las rejas, después de que ya se había escapado, digamos así, por varios lados, que le había hecho el toreo a la justicia, claro, tenerlo entre rejas ahora y en una de las cárceles más seguras del país, para el ecuatoriano es como una demostración de que su presidente tuvo las agallas, vale el término, de hacer algo tan atrevido para no dejar burlada a la gente, porque aquí ahora se están destapando demasiados casos de corrupción. Se conoce que muchos políticos, jueces, están presos, están con juicios, y entre ellos hay muchos jueces que favorecieron justamente a Jorge Glass. Hay una declaración inclusive muy abierta de un amigo de un ex narcotraficante que supuestamente está muerto, en el que él revela que fueron destinados $200,000 de este narcotraficante para ayudar entre comillas, para darlos a un juez para que pudiera emitir esta boleta de excarcelación a favor de Jorge Glass. Entonces, con tanta evidencia, Román,
podemos pensar que, aunque Ecuador actuó mal, el presidente lo hizo bajo esta premisa de que no iba a permitir que un delincuente se le escapara o burlara a los ecuatorianos, ¿no? Sí, es Giselle Jacome quien nos acompaña desde Ecuador. Por cierto, que se han desprendido de este evento. Hay muchos datos interesantes, Giselle. Leía, por ejemplo, la condena de Cuba. Cuba que condena el allanamiento, pero la verdad, y es un antecedente, hizo lo mismo en 1981. Es decir, justo Fidel Castro en aquel momento ordenó allanar la embajada precisamente de Quito, la embajada de Ecuador en La Habana, para dar con un grupo de personas que buscaban estatus de refugiados. Eso es historia, es un antecedente. Y Cuba argumentó entonces que habían entrado con armas, que tenían rehenes, pero ya de hecho Ecuador había expresado la voluntad de protegerlos, y estamos hablando de 1981. Más allá de cómo fue el allanamiento, y esto ya para terminar, Giselle, ¿dónde está hoy Jorge Glass? Mira, hoy Jorge Glass se encuentra en una cárcel que se llama la cárcel de La Roca, donde están solamente 50 presos que son de alto valor. La mayoría son involucrados con el narcotráfico, y hay uno de los asesinos de Fernando Villavicencio. ¿Qué ocurre en esta cárcel? Son muy pocas celdas. Él es el preso 51 y no pueden salir a tomar el sol, no pueden tener contacto con nadie, ni siquiera con sus propios abogados. Están totalmente aislados. Y el día de ayer, por ejemplo, hubo un evento que nos llamó muchísimo la atención, y es que al parecer hay dos versiones. La una es que el señor habría ingerido una serie de medicamentos para la depresión y que había entrado en un coma, y la otra es que se negó a comer, y como se negó a comer, pues está débil y tuvieron que llevarlo a un hospital en la ciudad de Guayaquil. Lo sacaron con altísimo resguardo militar y lo volvieron a llevar a su celda ya recuperado, pero no lo hemos visto en sí. El día en el que hubo el asalto a la embajada, ese día se lo vio, salió, después se lo vio, después de que ya lo enviaron a la cárcel de Guayaquil de La Roca, pero la prensa tampoco ha podido hacer acercamientos, y el gobierno lo tiene, digamos, tremendamente custodiado, porque es un preso del cual no dudamos que quienes están favoreciéndolo quieran hacer cualquier cosa para poderlo liberar, ¿no? Sí. Ecuador estuvo a punto de convertirse en lo que hoy es Haití, y la gente no está dispuesta a ello. Es por eso que está apoyando la gestión del presidente en todos los aspectos. Bien, Giselle, agradecidísimos por este tiempo esta mañana y por tan completa y precisa descripción de lo que allí ocurre. Un abrazo desde Venezuela. Muchísimas gracias a ti, Román, y bueno, esperemos que esta situación sea favorable de alguna manera, y que hoy logremos un buen diálogo con México. Sí, ojalá así sea. Giselle Jacome es periodista ecuatoriana de Centro TV, Radio 97.7 FM, @Giselle con doble L, Giselle Jacome. Nos ha acompañado a esta hora de la mañana. Son las 6:57 minutos. Mire, en la guerra entre Israel y Hamas nos tiene titulares como este. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, dijo que se ha fijado una fecha ya para la invasión de Rafah. Es la única ciudad grande de Gaza que no ha sido alcanzada por la operación terrestre israelí. También encontramos, por ejemplo, sobre el conflicto en Ucrania, producto de la invasión rusa, que 15 días después de que comenzara una nueva campaña de ataques contra el sistema eléctrico ucraniano, Rusia volvió a golpear las últimas horas con drones y misiles de infraestructuras energéticas en 3 regiones de Ucrania. De hecho, la Organización Internacional para la Energía Atómica alerta del ataque a la central de Zaporilla y pide no traspasar las líneas rojas. Luego, la canciller mexicana Alicia Bárcena llamó este lunes a la calma ante el conflicto con el gobierno de Ecuador, precisamente lo que hablábamos ahora con Giselle, al prometer que no actuará de forma similar contra la embajada ecuatoriana tras el asalto de las autoridades de esa sede diplomática de México en Quito. El ex vicepresidente Jorge Glass fue hospitalizado el lunes, como nos comentaba Giselle, y es un titular de France 24. Si vamos a El Salvador, a 2 años del implementado régimen de excepción, el 2,5% de su población adulta se encuentra detenida, de acuerdo con un informe de la sociedad civil. La Junta Directiva del Congreso de Guatemala envió este lunes al presidente Bernardo Arévalo una solicitud de declaratoria de estado de excepción en todo el país por la crisis ambiental generada por los incendios forestales, sí, también allí, y en basureros en desarrollo. Recuerde que es sobre los incendios en Venezuela, pero particularmente Caracas. Estaremos hablando más adelante con nuestro compañero Román Camacho.
Papeles de Panamá. Comienza el juicio de uno de los mayores escándalos mundiales de blanqueo y el Vaticano se opone a la cirugía de cambio de sexo y a los dientes en alquiler. 6:59 minutos de la mañana. Vamos a ir a la pausa y lo hacemos con algo de muy buena música. Maroon 5, el tema Payphone, suena en éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.